Tratando de indagar a Dios, comencé a preguntar por qué es que Dios vino a la tierra. Dios me habló directamente diciendo: siervo, no has visto, no has leído mi palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo he intentado fabular y confabular una serie de dimensiones de historias. Hombres intentaron, profetas, reyes intentaron, maestros intentaron, sacerdotes intentaron, pero ninguno tuvo el corazón vocacionado para hacer lo que Dios quería. Jesús dejó las regiones celestiales motivado por un amor simple y perfecto, por un amor noble. Él fue motivado a dejar las regiones celestiales nada más por el amor. Y nadie entiende más de amor que Dios, porque en su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único unigénito Hijo para morir en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor trató de probar, de intentar, pero muchas personas no tenían el corazón preparado. Aún animales eran sacrificados para el perdón de los pecados. Una vez al año, el sacrificio de la expiación, el sacrificio del cordero, para que no seamos nosotros atrapados y agarrados en la garra del enemigo y tirados en el pozo, en la muerte. Fue entonces en que Isaías, la palabra dice que Isaías tuvo una visión, que miró los cielos y decía: Dios pegó un grito bien fuerte diciendo: y ahora, ¿a quién enviaré? Y ahora, ¿quién ha de ir por nosotros? Y esto fue una actitud que el Hijo tomó y chocó el corazón del Padre. Fue ahí donde Jesús se levantó del trono y dijo: ha llegado la hora, Padre. Ha llegado la hora de hacer algo trascendental e ir yo a la tierra. Ir y probar por qué aquellos hombres son tan flacos. Ir y probar por qué aquella raza humana se deprime por las circunstancias de la vida. Ir y probar por qué se afligen, se deprimen. Y el Señor tomó una actitud divina, porque solo alguien divino podía tomar esa actitud de descender a la tierra. Porque dijo Pablo que aún siendo Dios no tomó por usurpación ser igual a Dios, sino que antes aniquiló su forma divina y se hizo carne y se hizo hombre. Y esta es muchas veces la pregunta de las crisis existenciales del hombre y de la mujer, que ni Freud pudo describir. ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿Por qué llegamos a la tierra? ¿Para qué existimos? ¿Para qué venimos? ¿Y a dónde vamos? Todos nosotros fuimos formados en la mente y no fuimos arquitectados en la mente del hombre. Todos nosotros fuimos nombrados, fuimos creados. Dios te bendiga, hermana Graciela, amén. Fuimos creados en la mente del Todopoderoso Dios. Fue ahí que Jesús, muchas veces el hombre quiere empezar por lo más alto, pero Jesús, siendo hombre, no tomó por usurpación, siendo Dios,
y se hizo hombre, y Dios vino y dio vuelta a la pirámide de la historia de la humanidad. Jesús vino y empezó, porque todo hombre preso quiere ser libre, y todo hombre libre quiere ser Señor, y todo Señor quiere ser Rey, y todo Rey quiere ser Dios. Pero Jesús vino y empezó por donde nadie quería empezar, en donde había una ley y un decreto del que predicaba y el que hablaba del amor, de la paz, de la bondad de Dios, y el que se creía y se autodenominaba ser hijo de Dios sería digno de muerte. Había una ley, un decreto firmado con un aval político y religioso del que no tenía ese aval de la religiosidad y de los políticos, no podía autodenominarse ser hijo de Dios. Porque antes de que Jesús llegue ya habían otros Cristos, falsos salvadores, como Judas, como otros hombres que dijeron ser el Mesías, el Hijo de Dios, pero por temor a morir desistieron. Más de 200 hombres intentaron, pero todos desistieron. Fue ahí que el Señor Jesús llegó en el peor momento, el ministerio de Cristo fue en el peor lugar, porque cuando Jesús comenzó eran perseguidos. El que se autodenominaba ser el Cristo, y cuando Jesús entró, viniendo del desierto, después de los 40 días y 40 noches de ayuno, Él entró en la sinagoga, porque la palabra dice que cuando Jesús los sábados no faltaba a los cultos, a las reuniones, y Él no podía faltar, Él salió del desierto y entró en la sinagoga. Cuando Él entró en la sinagoga, dice la palabra que le dieron a Él una oportunidad. El secretario le dio la Biblia, el libro abierto, y cuando Jesús se levantó y habló, dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Él me ungió a mí para abrir los ojos de los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazones, para denunciar el año aceptable del Señor, para abrir cárceles a los cautivos. Y esta palabra hoy se cumple en los oídos de ustedes, delante de los ojos de ustedes. Ahí se levantó la cúpula de judaísmo, los fariseos, los intérpretes, los eruditos, los maestros, los sabios, los príncipes. Se levantaron y dijeron: se cree que es el Cristo, el Hijo de Dios. Este no es el carpintero. Este no es el hijo de José y de María. Este no es Jesús el carpintero. Y se está proclamando que es hijo de Dios. Es digno de muerte. Lo sacaron a Jesús, lo amarraron, lo llevaron a un acantilado, a un precipicio, para soltarlo, para alargarlo, para empujarlo, para matarlo. Pero la palabra dice que Jesús se hizo invisible por el poder de la palabra. Nadie le vio y Él salió caminando entre todos ellos. Y no pudieron con Él. Porque nuestra guerra no es con nuestra fuerza, con nuestro impulso, sino nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de este siglo. Fue ahí que el Señor Jesús y Dios habló a mi vida, diciendo: yo he intentado muchas formas con el hombre, pero el hombre no parecía no entender el propósito de Dios. El día jueves 7 de abril,
El Señor fue llevado a la casa de Anás y de Caifás. Cuando el Señor Jesús entró a orar en Getsemaní, apareció Judas. Y Judas llegó con los soldados romanos y Jesús le dijo: con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Lo que vas a hacer, hazlo ya. Lo que vas a hacer, Judas, hazlo deprisa. Judas dio un beso al Maestro. Y qué tremendo, hermano, porque muchas veces hay dos o tres cosas que quiero destacar, abrir un paréntesis en este mensaje para decirte que muchas veces la persona que más esperas te traiciona. Muchas veces la persona que más confiaste se levantó en contra de vos. Muchas veces la persona en que más nosotros esperamos una palabra, esperamos un abrazo, se levanta con un puñal en contra de tu vida. Qué triste esperar una palabra y ligar una bofetada. Dios te bendiga, hermano Martín, Dios te bendiga. Gracias, siervo. Y cuando Jesús esperaba un abrazo, sino Judas le dio un beso, pero con un beso Jesús ya sabía la intención de Judas. Con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Cuando los soldados romanos preguntaron quién era Jesús, Jesús dijo: yo soy a quien ustedes buscan. Y cuando Jesús dijo: yo soy, él puso la mano: préndanme. Y cuando Jesús se tiró los brazos para adelante, los soldados cayeron de espalda. Porque cuando Jesús extiende su mano, nadie podrá hacerle frente. Porque cuando Jesús coloca la mano, y en esta hora quiero profetizar sobre tu vida, que si Dios está colocando la mano sobre tu vida, sobre tu casa, tus adversarios, tus enemigos tendrán que caer de espalda, todos los que se levantan en contra de tu vida. Las personas que te han traicionado, porque yo sé, porque Dios me muestra personas que te han traicionado. Personas que le diste confianza, personas que le diste un trabajo, personas que le diste tu amistad, tu tiempo. Te ha traicionado, ha hablado mal de ti, ha murmurado mal de ti. Por eso es que cuando Jesús fue llevado a la casa del interrogatorio, a la casa del sumo sacerdote Anás y Caifás, casi a las 11:30 noche, empezaron a inspeccionarlo al Señor de arriba abajo. Fue llevado como cordero, dice el libro de Isaías, como cordero mudo, delante de los que los trasquilan. Y fue azotado, molido, escupido, entregado por nuestros pecados, por nuestras culpas, por nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Y le tuvimos como azotado, como herido de Dios. Pero Él no abrió su boca, como cordero mudo fue llevado. Dice que fue azotado, hermano, brutalmente. El Señor Jesús fue inspeccionado. Anás, el primer sumo sacerdote, lo miró de arriba abajo y dijo: no tiene tacha, no tiene culpa. Pasó al segundo, y el segundo era Caifás, otro sumo sacerdote que tomó a Jesús y comenzó a inspeccionarlo de pie a cabeza, y no encontró ningún detalle en él, porque el cordero no tenía culpa. Dijo: es intachable.
Ahí pasó, hermanos, a Herodes y dijo, no encuentro culpa en él. Pasó a Pilatos. Pilatos se lavó la mano. Pilatos se lavó la mano pensando en que el pueblo tenía que escoger a uno porque era un día clave en la cual celebraban la Pascua y tendrían que liberar a un preso. Y ellos pensaron en que soltando a Barrabás iban a elegir la gente que crucifiquen a Barrabás. Y tomaron a Barrabás y trajeron adelante. Después de que Jesús haya sido brutalmente azotado, y según las estadísticas científicas de los médicos, de los sabios, de los teólogos, de los estudiosos, dice que Jesús fue atado en un tronco más o menos de 1 metro. Y es ahí donde yo quiero llegar. Es aquí yo quiero que tú prestes atención a esta palabra. Si llegaste hasta aquí es porque Dios quiere hablar contigo. Abrocha tus cinturones porque vamos a despegar. Y yo te invito a que me acompañes a este vuelo. A este vuelo bendecido y victorioso. Dice la palabra que cuando Jesús fue atado y amarrado a ese tronco, ese pedazo de madera donde Jesús fue amarrado, sus manos estaban curvados, la cual tenía un propósito tremendo. Porque cuando Jesús fue amarrado, la piel de la espalda se estiraba. La espalda de Jesús quedaba disponible para que los verdugos, y yo he investigado que eran 70 verdugos los que se turnaban para castigar a Jesús. 70 verdugos de los más malos, de los más asesinos, fueron directamente para castigar al maestro. Y dice la palabra que cuando comienza el primer verdugo, el primer latigazo, cada látigo tenía hueso afilado con ganchos y fierros afilados, la cual cuando dio el primer latigazo activó la mente, el cerebro, activó el dolor, y sus piernas comenzaron a temblar. Aún faltaba todavía 39 latigazos. Pero cuando Jesús comenzó a ser flagelado brutalmente, dice que el dolor era más intenso, la piel se rajaba más fácil y se abría. Y el Señor fue flagelado 39, pero Él no abrió su boca. Colocaron en Él una corona de espina que tenía más de 15 centímetros de un arbusto duro.
que penetraron en la sien, penetraron en los nervios ciáticos, que sabían dónde colocar. No fue colocado solamente en la cabeza de cualquier manera, sino que lo colocaron sabiendo dónde iba a provocar más dolor. Solamente una mente totalmente satánica, diabólica, para preparar toda esta tortura para el Señor. Dice que golpearon toda la espalda, todas las piernas del Señor, pero no la parte de adelante, para no provocar un infarto. Porque cuando Jesús fue a orar en el Getsemaní, dice que Jesús dijo: Señor, si es posible, pasa de mí este cáliz. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y dice la palabra que Jesús comenzó a transpirar sangre. Un fenómeno científico, natural, en el hombre cuando está pasando por un fuerte estrés, un fuerte temor. Y dice que la transpiración comienza a salir por los poros, la sangre comienza a salir. Pero hay un fenómeno tremendo, porque no solamente es porque está pasando por un fuerte estrés, sino que primeramente el cuerpo comienza a tener una presión tan fuerte en el corazón, una presión tan fuerte en la mente, en la cabeza, psicológica, mental y física, que el corazón está a punto de explotar. Y como no puede Jesús morir por un infarto, como Jesús no podía morir por un infarto, entonces subió a la cabeza, al cerebro, y ahí tenía que agarrarle un posible derrame, cerebral. Pero como Jesús tampoco podía morir por un derrame cerebral, de tanta presión comenzó la sangre a salir por los poros de la piel y Jesús comenzó a transpirar sangre. Por eso es que Jesús dijo: Señor, pasa de mí este cáliz. Pero cuando Jesús también es Dios, Él miró más allá y más allá de las piedras y de los árboles que Él veía en el Getsemaní. Él te vio a ti y me vio a mí, colgado en la cruz. Y es por eso que el Señor dijo: pasa de mí este cáliz, pasa de mí esta copa. Que no sea mi voluntad, Señor, sino que sea lo que tú quieres. Y el Señor Jesús fue colocado una corona de espinas y fue llevado. Y fue encerrado. Fue encarcelado. Y al otro día temprano lo levantaron, lo despertaron. Alguien por querer colocar un manto sobre las heridas del Señor, por querer taparle la espalda, para que nadie vea los cortes, las heridas del Maestro. En vez de ayudarlo, empeoraron las cosas, porque se le pegó por las heridas abiertas, se le pegó todo el manto. Y después a la mañana lo despertaron, pero Jesús no despertó con un café de la mañana, no despertó con una media luna de su madre, con un beso de su madre, sino que despertó con patadas de soldados por su espalda, por sus piernas, por sus brazos, por su cara, por su cabeza.
se despertó con patadas de soldados, como que Jesús era un delincuente, porque para los fariseos, para los sumos sacerdotes, Jesús era un revolucionario, Jesús era un hereje. Entonces, con ese maltrato, Jesús se despertó y colocaron en él el patíbulo, la madera que pesaba más de 60 kilos, pero Jesús ya estaba fragilizado porque había perdido mucha sangre. Y el Señor tomó por su espalda el patíbulo y lo hicieron caminar hasta el Gólgota, hasta el monte Calvario, hasta el monte de la Calavera, el lugar donde Él iba a ser crucificado. Y qué tremendo, hermano, porque si nosotros estudiamos la palabra, mucha gente le perseguía, mucha gente también lo amaba, mucha gente lo acompañaba, pero nadie podía hacer nada por Él. Su madre viéndolo, los discípulos, la gente. Y muchas veces nos encontramos en ese trayecto. Muchas veces nos encontramos en ese momento en donde parece que nadie puede hacer algo, nadie puede hacer nada. ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios está? ¿Será que es propósito de Dios? Como hombre, llega la duda, llega el temor. Imagino a Jesús mirando al costado, todos los discípulos, todos los amigos, pero nadie podía ayudarlo cuando Jesús se caía por el peso que llevaba en su espalda, la cruz. Dice que los soldados lo arrancaban de la barba, lo levantaban a patadas, decían: dale, levántate, levántate. Y el Señor Jesús no abrió su boca, no profirió palabra. Tanto amor, tanta gracia que Dios, tanta la misericordia de Dios por nuestra vida. Por nuestros pecados, por nuestras culpas. Y el Señor Jesús cuenta la historia que cuando Jesús ya no podía levantarse más, había un hombre, Simón de Cirene, que solamente venía. Este hombre, Cirene, es un lugar de África, del sur de África, donde este hombre estaba trabajando en el campo, Simón de Cirene, y él solamente fue y se acercó en ese lugar porque había mucha gente, había mucho barullo, se sentía que algo estaba ocurriendo, algo no bueno estaba ocurriendo, y Simón de Cirene, de curiosidad, llegó a ese lugar y se metió entre la multitud. Y cuando se metió entre la multitud, ahí los soldados vieron a este hombre y le dijeron: hey, tú, ayúdalo, toma la cruz. Y Simón de Cirene se ciñó sin conocer a Jesús
Y muchas veces va a suceder que la gente que nos rodea, la familia, los amigos, no nos van a ayudar. Pero qué lindo es esperar en Dios, porque Dios va a enviar a alguien, a un desconocido. Dios enviará ayuda. El Padre te dejará a alguien ahí a tu lado para tomar esa carga, esa cruz. Dios va a enviar a alguien. Y yo creo que el ángel del Señor ya está llegando para levantar tu brazo caído. Yo creo que el ángel del Señor, que el mismo Dios está llegando para tomar esa cruz pesada, para ayudarte a llevar esa carga que ya no puedes llevar, que ya no puedes soportar. Muchas veces esperamos en amigos, en familiares, en seres queridos, pero el Señor envía a alguien. Y Dios me envía como profeta de Jehová en este momento, en esta mañana, para decirte, aleluya, yo te ayudo, yo te levanto, yo te fortalezco, yo te doy fuerza. Abasenda, aquí amanda, abasai. La ifanda y cau, camanto, ve que le viasai. Salem falleu, la imancho de comandaisa. Yo creo que Dios está enviando refuerzo en este momento. Dios te está enviando refuerzo porque ya no puedes más, porque quizás te estás arrastrando, porque tus heridas están sangrando, porque el dolor es grande. Cuánto Dios te ama, cuánto Dios te ama. Yo no sé quién está recibiendo, pero Dios te está mandando ángeles en este momento. A través de esta palabra, Dios te está diciendo, yo estoy contigo, hijo mío. Yo estoy contigo, hija mía. No temas. Yo te ayudo. Y cuando el Señor Jesús estaba llegando, comenzó nuevamente. Comenzaron a crucificarlo los soldados romanos. Qué tremendo, porque cuando Jesús estaba siendo crucificado, algo falló. Los clavos, los soldados fueron a pedirle a un taller de los herreros los clavos más oxidados, más feos. Y los clavos tenían aproximadamente 25 centímetros. Clavos largos, cuadrados, no tenían puntas. Y cuando comenzaron a clavar en la muñeca del maestro la cruz, algo falló. Ese clavo pegó en el nudo de la madera y tuvo que ser retirado y clavado nuevamente. Tuvo que ser retirado y nuevamente volver a clavar en la muñeca del Señor. Después, cuando el primer clavo fue colocado, rompiendo así varios tendones, produjo contusiones en la mano del Señor, en la cual no podía extender los dedos, no podía mover. Pero ¿qué aconteció? Que la otra mano, cuando estiraron para colocar el otro clavo, no daba en el lugar, en el agujero donde debían colocar el otro clavo, porque la cruz, porque el madero estaba preparado para Barrabás. Como Barrabás era más largo, más grande, dice que entre dos soldados tuvieron que tirar el brazo del maestro. Dislocaron su hombro para poder estirar el otro brazo y poder clavar. Luego levantaron la cruz, clavaron sus dos pies. Un tercer clavo que entró en los pies. Y pusieron en la cabeza un cartel que decía: soy el rey
de los judíos. Porque cuando Pilatos, cuando preguntó a Jesús antes de ejecutarlo, le dijeron: ¿así que tú eres rey de los judíos? El Señor Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y le dijo: ¿en dónde está tu palacio? Y se burlaba de Jesús. Si tú eres rey, ¿dónde está tu palacio? ¿Dónde está tu corona? ¿Dónde está tu reinado? Jesús lo miró a los ojos y le dijo a Pilatos: mi reino no es de este mundo. Y la gente le gritaba: y mira toda esta gente. Mira toda esta gente que te acusa, que te critican. ¿No tienes algo para decir que tú eres inocente? ¿No tienes algo para defenderte? Pero Jesús no hablaba. Jesús no profería palabra. Porque muchas veces, hermanos, no debemos manifestarnos. Jesús no abrió su boca cuando fue Jesús levantado del madero brutalmente. Colocaron el cartel diciendo rey de los judíos y se reían de Jesús, los soldados, los centuriones. Con el manto del maestro echaron suerte, quién quedaba con el manto. Para ellos era diversión, para ellos era una fiesta. Y estaban echando suerte, jugando con los dados los soldados, con el manto de Jesús. Y vino un soldado y quebró las rodillas del Señor. Le quebró las rodillas para que el Señor pueda ser desangrado por dentro. Para que sea una muerte lenta y dolorosa. Dice la palabra del Señor que a los 15 minutos el Señor tuvo pérdida de conciencia. Le costaba respirar. Le faltaba aire en los oxígenos, en los pulmones. El corazón comenzó a acelerarse 180 latidos por minuto. Y a los 15 minutos de agonía el Señor dice que le agarra un preinfarto. Y el Señor en la cruz, hermano, tuvo todo. Con ese clavo oxidado, el Señor Jesús le agarró tétano, le agarró fiebre, le agarró todas las enfermedades que nosotros tenemos. La presión fue a 1000. Preinfarto, infarto. Dice que el Señor le agarró un preinfarto y luego se recompuso. Y el sufrimiento, la agonía de Jesús se prolongó por más de 1 hora y media. Luego él se recompuso y se trataba de levantar y porque ya no, se le caía el cuerpo para adelante del peso. Pero el Señor trataba de impulsarse con el hombro, de tratar de mantenerse en la cruz colgado. Luego él dijo: tengo agua, quiero agua, dame agua. Y un soldado tomó una lanza y mojó una esponja con vinagre y lo puso en la boca. El Señor tuvo sed. El Señor tuvo sed, pero para que tú seas saciado.
El Señor tuvo sed para que yo sea saciado. El Señor dijo, el que bebiere de esta agua no volverá a tener sed jamás, y será en él una fuente inagotable que salte para vida eterna. Yo soy el agua viva, dijo Jesús. Cuando le mandó a buscar a aquella mujer samaritana, dame un poco de agua, dame agua de beber. Jesús tenía sed. Dice en el Antiguo Testamento que había un cordero que era tomado para el sacrificio de la expiación, en donde Aarón, el sacerdote, colocaba la mano. Este cordero tenía que ser un macho, sin mancha, sin defecto, sin enfermedad, sin nada. Tenía que estar perfectas condiciones. Cuando este cordero era llevado al tabernáculo de reunión, dice la palabra que Aarón colocaba sus manos y hacía una transferencia del pecado del pueblo sobre la cabeza. Todo el pecado iba sobre este animal. Cuando Aarón colocaba la mano en la cabeza del cordero, la transferencia era hecha, todo el pecado pasaba para el cordero. Y este cordero, había después algunos personajes que eran específicamente preparados para llevar a este cordero lejos en el desierto. Iban a caballos, a camellos, durante muchos días en el medio del desierto, y abandonaban allí a este corderito. Un cordero indefenso, un cordero inocente, un cordero sin culpa, llevando el pecado del pueblo, y era abandonado en el medio del desierto. Muchos días caminaban para que él no pueda volver, y ahí lo abandonaban. Y dice que ese corderito, dice que a lo lejos, a kilómetros, se escuchaba el gemir, se escuchaba el llorar de ese corderito, buscando sombra, buscando agua, porque no tenía agua. Se escuchaba cuando lloraba y cuando gemía el corderito en el medio del desierto, sin agua, sin sombra. Y pasaba los días, 1 o 2 días, y dice que él, cansado, el corderito se acostaba, cansado, sin fuerza, agotado, deshidratado, y moría. Con sed, para que otros sean saciados. Inocente por otros, por los culpables. Y yo te estoy hablando del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo: he aquí que yo bautizo con aguas para arrepentimiento de pecado. Porque le decían: tú eres el Cristo, tú eres Elías, tú eres el Mesías. Y Juan el Bautista con toda humildad decía: yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Juan el Bautista, aquel que vestía ropa rara, vestiduras raras para la época, de piel de camello, que se alimentaba de langostas, que tenía
una alimentación rara de langosta, miel, y vestía con piel de camello. Juan el Bautista, que no pertenecía a ninguna escuela rabínica oficial de la época, pero que no le temblaba el pulso para decir el pecado a Herodes, que vivía con Herodías. No te es lícito llevar a Herodías como mujer. No te es lícito llevar la mujer de tu hermano Filipo. Entonces dijeron a él: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. ¿A quién debemos seguir? Y él dijo: yo solamente bautizo con agua para arrepentimiento de pecado, pero he aquí que viene uno más fuerte y más grande y más poderoso que yo. Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo no soy digno de desatar ni siquiera las correas de sus sandalias. Mira cómo la gente le sigue al Cristo que tú predicas. Mira cómo la gente le persigue, la multitud le persigue a Cristo, le sigue. Y tú, tanto que hablas de Jesús, ¿a dónde están los que te siguen? ¿Dónde está tu gente? Que Él crezca es necesario, pero yo voy a menguar. La humildad. Cuando Jesús fue colocado en el madero, le dieron en los soldados el vinagre. Ahí donde Jesús comenzó a decir: Elohim, Elohim, lama sabactani, que en hebraico simboliza: Señor, Padre, ¿por qué tú me has desamparado? ¿Por qué tú me has abandonado? Muchas veces pensamos que Dios nos abandona, que Dios nos deja de lado, que Dios se olvida. Y Dios no abandona a su Hijo. Simplemente si hay propósito de Dios. No podía morir, la muerte se preocupaba. La muerte veía en la cruz que aquel hombre que fue martirizado, golpeado, flagelado, brutalmente clavado en el madero, aún no moría. No podía creer, porque si había un pecador, ya en menos de una hora ya estaba muerto. Pero como Jesús no tenía pecado, y Jesús decía: muerte, tan débil eres, tan flaca eres, que no puedes con un hombre fragilizado, debilitado una noche entera, ha perdido mucha sangre. El Señor Jesús le dijo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Yo te ayudo, muerte. Y yo dije: Señor, ¿por qué tú abandonaste a tu hijo en la cruz? Y el Señor dijo: no, yo no abandoné a mi hijo, sino que solamente he dado vuelta a mi rostro para que no vean que yo también estaba llorando por lo que estaban haciendo a mi hijo. Estuve a punto de destruir la tierra por ver cómo asesinaron a mi hijo. Y el Señor Jesús dijo: yo te ayudo, muerte, tan débil eres. Porque muchas veces nos preguntamos, y yo pregunté al Señor, orando a Dios, ¿por qué es que Jesús murió primero en la cruz? Estando los dos malhechores y Jesús en el medio, dije: Señor, ¿por qué tan débil era nuestro Dios? Tan débil era que Jesús murió primero. Y el Señor me dijo: no, es que Jesús nunca gustó de la muerte. Cada vez que pasaba la muerte enfrente, Jesús lo paraba, Jesús lo detenía.
Jesús resucitaba a los muertos. Es que Jesús resucitó a la hija de Jairo. Jesús resucitó a Dorcas. Jesús resucitó a la hija, al hijo de la viuda de Naín. Jesús resucitó. ¿Cuántos milagros hizo el Señor? Y el Señor dijo, si es que moría uno de ellos primero, yo tenía que resucitarle a ellos. Es por eso que el Señor Jesús se fue primero, si no iba a haber muerto. Resucitaba uno, moría uno, resucitaba uno, y en la cruz mismo Jesús. Pero antes de morir, aquel malhechor dijo, Señor, cuando uno dijo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. A tanto salvaste y no te puedes salvar tú. Y el Señor, uno de los malhechores, dijo, ¿cómo puedes hablar así si Él no tiene culpa? Nosotros sí merecemos, nuestros actos merecen, pero Él no ha hecho nada malo. Él es inocente. Y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. El Señor Jesús respondió, hoy mismo de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo. Hoy vamos a inaugurar el reino de los cielos. El primer salvo por gracia. El primer salvo que el Señor en la misma cruz lo salvó y dijo, hoy estarás conmigo. Y qué tremendo, porque cuando el Señor Jesús dijo, consumado es, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. No es que la muerte, no es que nadie no es que le mató, sino que Jesús mismo se entregó. Y dijo, consumado es, entrego en tus manos mi espíritu. Ahí el Señor Jesús fue llevado a las 6 de la tarde, ¿no es cierto?, a la tumba, al sepulcro, pero dice que el viento, las nubes, el cielo quedó negro, se rasgó el velo del templo, se apagó la vela, vino un viento fuerte, un temblor, la cual tuvieron miedo y dijeron, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Ahí, queridos hermanos, cuando Jesús fue llevado al sepulcro durante 3 días, el Señor Jesús fue a hacer una visita en el infierno. Fue a hacer una visita y estaban los demonios y el diablo festejando esa victoria de que habían matado al Hijo de Dios, de que habían matado al Mesías, al Salvador. Y en la fiesta de repente había una luz que aparecía en el medio del túnel. Y aparecía la luz de Dios, la luz de Cristo. Decían ellos, ¿qué es esa luz? Y Jesús estaba apareciendo, y cuando Jesús llegó le dijo al diablo, dame la llave. Le sacó la llave, lo tomó por el cuello y le sacó la llave de la muerte. Jesús arrebató la llave de las manos del enemigo, la llave de la vida y de la muerte. Y Jesús fue y abrió las celdas de aquellos que estaban cautivos. Dice la palabra que Jesús hizo una visita ahí donde estaban todos. Fue ahí donde estaba Daniel y comenzó a abrir le dijo, sal fuera, Daniel. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy el que tapa la boca de los leones. Ahí Jesús fue al lado, abrió otra celda y dijo, sal fuera, Manasés. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy aquel que tapa, yo soy aquel que tú querías ver. Cuando Jesús apareció, el ángel de Jehová le apareció a Manasés. Él le preguntó quién era y dijo, yo soy el poderoso, el grande.
Ahí Jesús fue, Sadrach, Mesach y Abednego, salgan fuera. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy el cuarto hombre de la hornalla de fuego. Salgan fuera. Sal fuera, David. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy el buen pastor, que mi vida doy por las ovejas. Fue por donde estaba Juan, el discípulo amado. Sal fuera, Juan. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús. Juan miró y dijo, perdóname, es que antes te vi como un cordero y ahora te veo como un león. El león de la tribu de Judá. El único que tiene poder para desatar los 7 sellos. Que cuando Juan estaba en el cielo y él vio esta visión de que había un libro que no podía abrirse, que tenía 7 sellos y nadie podía abrir este sello. Dice que Juan comenzó a llorar diciendo, y ahora, ¿quién podrá abrir este sello? ¿Quién tiene el poder para abrir y desatar los 7 sellos para que podamos ver qué decía? Dice que un ángel se acercó a un anciano y le dijo, no temas, no temas, no llores, Juan, porque he aquí el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá. Él tiene poder para desatar los 7 sellos. Dios te bendiga, hermana Lidia de Buenos Aires. Amén. Dios te bendiga. Ya estoy terminando esta palabra, hermana. Dios te bendiga. Gracias. Después pueden compartir, escuchar. En el nombre de Jesús. Yo sé que están ahí del otro lado. Mario, Martín, Guillermo. Toda la gente que está mirando y que va a mirar después. Ya estoy terminando en el nombre de Jesús. Gracias, hermana Lidia. Tanto tiempo. Hermano, y sabe que cuando terminó llorando Juan en el cielo diciendo, Señor, ¿quién podrá abrir estos 7 sellos? El león de la tribu de Judá, el libro de Apocalipsis, ha vencido. Y él va a abrir los 7 sellos. Y el león de la tribu de Judá ha vencido a la muerte, ha vencido a la cruz, ha vencido al pecado. Jesús dijo, yo he vencido al mundo y al pecado. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús dijo, mayores cosas que esta ustedes harán. Cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo, Pedro, tú eres Simón, pero te llamaré Pedro, que simboliza piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y te daré la llave del cielo y de la tierra. Todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares será desatado en los cielos. Te daré poder y autoridad, potestades. Te doy poder, te doy autoridad. Así que en esta maravillosa mañana, el león de la tribu de Judá, el Cordero Santo inmolado, el Cordero de Dios, Jesús de Nazaret, Él es el único, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él es el único, Él no ha cambiado, no va a cambiar jamás. El hombre cambia, la gente cambia, pero nosotros sabemos que Cristo es el único ayer, hoy, por todos los siglos de los siglos. Déjame orar por tu vida. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tu amor es grande, porque tu fidelidad, Señor, es grande.
Gracias, Señor, porque tú estuviste hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones en esta mañana. Gracias, Señor, porque yo sé que tú todavía tienes planes y propósitos y proyectos con cada uno, Señor, de que los que están de aquel lado, los que están viendo, los que están mirando y escuchando esta palabra. Yo bendigo sus vidas, Señor. Yo oro por ellos, las peticiones sean alcanzadas, Señor. Los objetivos, los planes. Señor, envío providencia, envío bendiciones, envío, Señor, puertas abiertas, victorias. Alcánzala, Padre, sabiduría. Rompe toda traba, Señor. Rompe toda atadura. Rabashanda, Kamandaya, Soba, Kiamanda. En el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, va quebrando maldiciones. Va quebrando brujería. Va quebrando hechicería. Va quebrando ahora todo ocultismo, santerismo, payé, curanderismo. En el nombre de Jesús. Pierdan la fuerza, pierda, Señor, el valor. Ahora, Señor, debilitamos todas fuerzas contrarias. Raizan, Derega, Sika, Labasai, Rababai, Sharabaki, Amanda. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Manifiéstate con poder, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Levanta hombres valientes, mujeres. Levanta profetas, Señor. Que no tengan vergüenza, que no se acobarden, Padre. Como Pablo dijo, no me avergüenzo, Padre, del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Queremos ser una atalaya, Señor, del Evangelio de Cristo. Gracias, Señor, por darnos tanto, Señor, por bendecirnos cada día, Señor. En tus manos me encomiendo y encomiendo la vida de cada uno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos hasta el próximo live. Un abrazo grande, cariño a toda la gente, la familia, los hermanos. En el nombre de Jesús. Hay victoria. Amén. Gracias.